Iniciamos hoy un nuevo contenido en el cual vamos a relacionar un concepto, que es el concepto del ecosistema, con el concepto de la salud nuestra, de los seres humanos que vivimos en un medio natural, el cual lo modificamos para los diferentes usos y para que podamos permanecer con vida. Siempre vamos a estar utilizando este entorno natural. Por eso, los contenidos de los cuales queremos hablar el día de hoy son los niveles de organización jerárquica que están presentes en la naturaleza. Vamos a hablar de la teoría general de sistemas, vamos a hablar del concepto del desarrollo sostenible, vamos a hablar de la biosfera, de la ecología humana, de los ecosistemas y finalmente del concepto de los servicios ecosistémicos y la salud humana. De eso vamos a estar hablando en nuestro encuentro del día de hoy. Inicialmente, entonces, vamos a hablar de estos niveles de organización jerárquica. Cuando nosotros escuchamos la palabra jerarquía, normalmente nos viene a la cabeza la idea de una persona que manda más que otra y así sucesivamente. Por ejemplo, les quiero mostrar esta imagen. Cuando tenemos una apelación de policías o de militares, en donde hay una máxima autoridad, que es un general, luego están los coroneles, luego están los oficiales, los suboficiales. Ese es el concepto quizá más conocido de la palabra jerarquía, en donde hay supervisores o superiores a cargo de una institución. Pero en el campo del mundo natural, es decir, en la ecología, el concepto va a ser diferente. No va a ser ese concepto de uno mayor que otro, sino el concepto de la jerarquía es un arreglo de partes. Y cada nivel superior en la ecología, en el mundo natural, en la naturaleza, se va a formar por un grupo de niveles inferiores. Entonces, el concepto es totalmente diferente en el mundo natural. Para eso, les quiero mostrar la siguiente imagen. Esta es una pirámide, un triángulo que nos ejemplifica lo que es la jerarquía a pequeña escala. Entonces aquí no hablamos del superior o del inferior, sino que estamos hablando de una agrupación de partes. Ejemplo, yo puedo tener una unidad simple, quizá la más simple sea el átomo, pero a efectos biológicos de la vida, vamos a considerar como nuestra unidad básica el gen, esa unidad genética que transmite justamente esas características de cada individuo y de cada especie. Entonces vamos a hablar como el primer nivel de la pequeña escala, el gen. El siguiente nivel, luego del gen, es un grupo de genes que constituye una célula o la unidad a la que ustedes ya conocen por biología y se le llama célula. Luego, un conjunto de células va a formar un tejido, que se refiere a ese grupo de células que cumplen una función definida, es el tejido. Un conjunto de tejidos va a originar un órgano, un grupo de órganos va a originar un sistema y un grupo de sistemas va a dar lugar a un organismo o a un ser vivo o individuo. Entonces, como ven, cada siguiente nivel se refiere a agrupaciones
del nivel inferior. Un grupo de células me da un tejido, un grupo de tejido me da órganos, un grupo de órganos me da sistema y un grupo de sistemas me da organismos. Y puedo tener también esta misma jerarquía, pero a gran escala. La gran escala también se conoce como escala ecológica. ¿Cómo se desenvuelve esta gran escala? En este ejemplo, se inician con los organismos, es decir, ese organismo que se formó a partir de la unión de células, tejidos, órganos y sistemas, van a unirse varios organismos entre sí y van a formar el siguiente nivel al que vamos a llamar población. La población va a ser ese grupo de individuos de la misma especie. Eso es algo muy importante a tener en cuenta cuando hablamos del concepto de población. Estamos refiriéndonos a individuos de la misma especie sí o sí. Es decir, cuando estamos hablando, estamos haciendo mención de lo que sería la población humana, estamos específicamente hablando de la especie Homo sapiens, la especie de ser humano. O cuando hablamos de una población de la Yaguaretés, estamos hablando específicamente de individuos de esa especie en particular. Esa es la población. Después un grupo de poblaciones de especies diferentes que interactúan entre sí recibe el nombre de comunidad biótica. La comunidad biótica son todas las poblaciones que viven en un lugar determinado. Entonces, si yo tengo un lugar definido de, por dar un número, 10 hectáreas, todas las poblaciones, sea de mamíferos, vegetales, insectos que viven en el lugar, forman su comunidad biótica. El siguiente nivel, que es un grupo de comunidades bióticas, es el ecosistema. Pero aquí va a haber una pequeña variación. El ecosistema es esa interacción, ese relacionamiento entre la comunidad biótica y el medio abiótico. ¿Cuál es el medio abiótico? Lo que llamamos también el medio no vivo: agua, aire y suelo. Luego, un grupo de ecosistemas irá a formar un paisaje, un grupo de paisajes una ecorregión, un grupo de ecorregiones regiones biogeográficas, y todas las regiones biogeográficas formará el concepto de la biosfera. Entonces, esta es la gran escala o escala ecológica en la cual se organiza la vida en el mundo. ¿Por qué es tan importante conocer estos conceptos? Porque cuando hablamos de la influencia que tiene el ambiente en el ser humano, vamos a estar hablando de cómo este ecosistema, ese grupo de poblaciones con su medio abiótico, puede influir en el ser humano y también cómo nosotros, seres humanos, influimos en el mundo natural. Y esto nos va a llevar a conocer un concepto que es el concepto de los modelos. ¿Qué es un modelo? Un modelo, como cuando ustedes hacen el modelo de un simulador, o hacen el modelo de una ropa, o hacen una proforma. Estamos hablando de modelo cuando simplificamos la realidad para poder entenderla. Y en el mundo natural podemos simplificar la realidad de la siguiente manera: considerar una fuente de energía que siempre, cuando hablamos de contenidos, de enfoques ambientales, del mundo natural, nuestra fuente de energía externa es el sol. El sol va a incidir en entradas. Ya les voy a dar un ejemplo. Primero les quiero explicar
cómo construimos el modelo. El Sol influye en las entradas. Estas entradas interaccionan entre sí y dan una salida. La salida de este modelo vuelve a retroalimentar, es decir, vuelve a influir en la interacción de las entradas. Es como un ciclo. Veamos ahora un ejemplo. Yo puedo tener una fuente de energía, como el Sol. Tengo dos entradas, las plantas y el suelo. Acuérdense que esta es una forma simplificada de ver la realidad. Las plantas interactúan, se relacionan con el suelo y dan lugar a una salida a la que le vamos a llamar bosque. El bosque vuelve a generar, por ejemplo, hojas secas, que reciben el nombre de hojarasca, que vuelve a formar parte de la interacción entre las plantas y los suelos y mejora las condiciones nutricionales del suelo. Este podría ser un ejemplo de un bosque. Claro, vamos a tener en cuenta que el bosque no solamente es plantas y suelo, pero es una forma de simplificar. O si ustedes quieren pensar, por ejemplo, en la facultad. En la facultad sí podemos tener como fuente de energía, además del sol, energía eléctrica. Como propiedades podemos tener la construcción del edificio en sí de la facultad, y podemos tener también el grupo de estudiantes y de profesores que van, interactúan estos profesores con estos estudiantes en la infraestructura llamada FENOP y nos dan como producto, vamos a ponerle nombre, estudiantes o desarrollo de clases del cuarto semestre en la carrera de enfermería. Entonces, es una forma de separar en partes una realidad para poder explicar esta realidad o para poder estudiar un cambio que se pueda dar en la realidad. En estos casos lo vamos a estar utilizando para el mundo natural, justamente tratando de entender cómo influye el mundo natural en el concepto de la salud de las personas. Entonces, cuando hablamos del sistema, en base un poco a lo que es una teoría que recibe el nombre de la teoría general de sistemas, vamos a llamarle a los sistemas como agregado, unión de partes que interactúan entre sí y que de esa interacción surge un producto. ¿Cuál es una característica de ese producto que va a surgir de un sistema? Que las propiedades del producto es más que la suma de las propiedades de las partes de manera independiente. Es decir, si yo analizo de manera independiente las plantas y de manera independiente el suelo, voy a tener características distintas a si yo analizo el producto llamado bosque. ¿Por qué? Y porque en esa dinámica de interacción, de contacto entre las plantas y el suelo, surgen nuevas propiedades y nuevas características. Y en el mundo natural, todo funciona en el marco de los sistemas. Todos se interaccionan entre sí y van originando nuevas propiedades. Esto nos va a llevar al concepto de la biosfera. La biosfera es esa capa superficial de la Tierra donde se desarrolla la vida. Algunos también la llaman ecosfera. Y las principales 4 características de este lugar en el que todos estamos viviendo hoy en día son las siguientes. Hay un muy escaso desarrollo de carácter vertical, es decir, en altura. Principalmente el desarrollo es de manera horizontal. Hay una gran diferencia entre lo que es el medio terrestre. Se puede diferenciar muy bien lo que es la fracción terrestre y lo que es la fracción agua o medio marino.
y la principal fuente de energía en ecosistemas terrestres es la energía solar. Entonces son sus 4 principales características de este lugar en el que nosotros, los seres humanos, estamos viviendo, y también es el sitio en el cual estamos desarrollando nuestra vida, y por consiguiente las condiciones en las que vivimos van a influir en nuestra salud. Y dentro de esta biosfera va a darse ese nivel del que estuvimos hablando, que era el ecosistema. El ecosistema era ese grupo de seres vivos que funcionan juntos, que se llamaban comunidad biótica, y que interactúan con el medio físico, con el mundo natural. Entonces siempre en el ecosistema va a haber seres vivos, principalmente el ser humano está presente en los ecosistemas a través del sistema sociocultural, y un medio más físico, más abiótico, que es el agua, el aire y el suelo. Pero siempre están relacionándose unos con otros. Y estos ecosistemas nos brindan servicios. La naturaleza es muy útil para lo que necesita el ser humano, para lo que el ser humano a lo que pueda recurrir el ser humano de la naturaleza para permanecer con vida. Y podemos tener 4 tipos de servicios ecosistémicos. Uno de ellos son los servicios ecosistémicos de provisión. Servicios ecosistémicos de provisión son aquellos que se puede vender, que por ejemplo se puede vender del mundo natural. Alimento, madera, agua dulce, ustedes saben que el agua tiene un precio de venta, plantas medicinales, fibras para telas, para la elaboración de telas. Pueden ser servicios ecosistémicos de provisión, esos bienes que nos da la naturaleza que tienen un valor de venta. Otros servicios ecosistémicos pueden ser los de soporte. Los servicios ecosistémicos de soporte no tienen un valor económico definido. Es decir, yo no puedo pagar por un servicio ecosistémico de soporte, pero sí es importante para que se pueda mantener la vida. Muy importante para el mantenimiento de la vida. ¿Qué, por ejemplo, es un servicio de soporte? El ciclo del agua, la fotosíntesis de los vegetales, la formación del suelo. Es algo que yo no puedo comprar, pero que sí es muy importante para mantener la vida sobre la Tierra. Otro tipo de servicio ecosistémico son los de regulación. Tampoco tienen valor de venta, un valor económico, numérico de venta, y también son muy importantes. ¿Para qué? Para que un ecosistema se mantenga saludable. Y finalmente tenemos un grupo al que vamos a llamar servicios ecosistémicos culturales. ¿Qué van a ser estos servicios ecosistémicos? Va a ser la forma en la cual una comunidad, una población va a relacionarse con su ambiente. Es decir, ¿qué uso le va a dar a un determinado ambiente una persona? Ejemplo, si yo estoy muchas veces en una comunidad rural, puede estar sucediendo de que haya una forma de relacionarse con el medio mucho más amigable que la gente que vive en el entorno urbano. ¿Por qué?
porque ya en las ciudades no se ve esa vegetación, no se ve el entorno natural que existe y que forma parte de lo que se puede ver en otros lugares como un entorno más natural. Entonces hay un relacionamiento distinto. Es como que hay mayor cuidado en el entorno rural de lo que es el ambiente, que también es algo que puede verse como un entorno más cultural. Todo aquello que forma parte de el aprendizaje que nuestros mayores nos heredan. O lo que conocemos también como el famoso, no sé si alguna vez escucharon el Aranduka At, eso que saben nuestros abuelos, que saben nuestros antepasados, que tal vez nosotros no sabemos por qué, incluso ellos no pueden tampoco darnos nuestra explicación directa del por qué sucede eso, pero sin embargo ellos tienen ese conocimiento muy cierto del mundo natural. Esos son los servicios ecosistémicos culturales, cómo las comunidades, cómo los seres humanos se relacionan y cómo cuidan por sobre todo el ambiente natural. ¿Qué es importante conocer de estos servicios ecosistémicos? Esto ya estuvimos hablando. Se relacionan directamente con la salud. ¿Cómo se relacionan con la salud? Tienen que estar presentes estos servicios ecosistémicos en el sitio en el cual vivimos, o deberían estar presentes estos servicios ecosistémicos para contribuir a que una población humana viva en buenas condiciones de salud. ¿Por qué? Porque si vivimos con buenos servicios ecosistémicos de provisión, como pueden ser los alimentos, plantas medicinales, agua dulce, madera, fibra, vamos a tener los materiales mínimos para la vida de las personas. Y también las personas van a sentir cubierta esa necesidad que tienen de seguridad por el hecho de que van a poder tener una vivienda, van a poder vivir en un sitio confortable, donde se desarrollen buenas condiciones de salud. También son importantes esos servicios de soporte, como habíamos hablado, la fotosíntesis, el ciclo del agua, porque así otros seres vivos como los vegetales se pueden desarrollar y eso terminan convirtiéndose en alimento para nosotros, en sombra, en paisaje, los servicios de regulación que ayudan a regular la calidad del aire o del agua y eso nos brinda vivir en un ambiente saludable, así como los servicios culturales que se relacionan o colaboran con las relaciones sociales, con la interacción entre las personas entre sí. Y todo eso también va a contribuir con lo que conocemos como la libertad de elección que deberían poder tener todas las personas en todas las circunstancias de su vida para decir que viven en condiciones de correcta salud. Entonces, este ejemplo de nuestros círculos que se contienen entre sí, en donde el centro es la salud, donde la salud requiere de ciertos recursos directos para que un ser humano diga que vive en condiciones de salud, tiene que tener materiales mínimos para su vida, tiene que sentirse seguro, tiene que poder desarrollar relaciones sociales, es decir, interactuar con el otro, formar parte de una comunidad, tener un trabajo, poder formar
parte de una organización social y necesita también poder elegir sobre su vida. Cuando yo me refiero a que es una necesidad imprescindible para el ser humano, la libertad de elección, estoy hablando de que el ser humano necesita elegir el sitio en el cual va a vivir, necesita poder elegir de qué va a alimentarse, necesita poder elegir cómo va a relacionarse, siempre buscando la mejor manera con su familia o con sus cercanos. Y ya en un nivel más social tiene que poder elegir a sus autoridades, tiene que poder elegir un sitio en el cual va a poder trabajar. A todo eso nos referimos cuando hablamos de la libertad de elección. Y todo esto está otra vez rodeado, está nuevamente protegido, se podría decir, por esos servicios que nos brinda el mundo natural. Es decir, si la naturaleza no nos brindase todo eso que nos brinda, no podríamos tener esas condiciones básicas que necesitamos para la salud. Es muy importante siempre todo eso que nos brinda la naturaleza. Y vamos a utilizar este concepto de esas necesidades o esos componentes de la salud y esos servicios ecosistémicos para hablar de lo que es el sistema ecológico humano. El sistema ecológico humano es diferente a lo que podríamos hablar de un sistema ecológico sin presencia del ser humano, en donde serían solamente todos los seres vivos que viven en esa población en interacción con su medio abiótico. Pero el ser humano no es cualquier especie. Es una especie que desarrolla una vida gremial societaria, es decir, el ser humano vive en sociedad de manera distinta a como vive cualquier otra especie. Y también no solamente depende de su ambiente natural, el ser humano modifica el sitio en el cual vive. Entonces, de ahí la importancia de ver lo que es el sistema ecológico humano. En este sistema tenemos un componente que se llama factor humano. En el factor humano encontramos a las personas, las familias y la comunidad. ¿Y qué tienen cada una de estas personas, familias y comunidad? Tienen necesidades, desarrollan actividades, se relacionan entre sí, tienen una determinada calidad de vida y también se desarrollan. Entonces, todo el factor humano va a estar compuesto por los seres humanos y sus relaciones entre sí. Y el segundo componente del sistema ecológico humano va a ser el ambiente natural, el ambiente modificado y el ambiente cultural. El ambiente natural es lo que efectivamente nos da la naturaleza. ¿Y qué nos da la naturaleza? El suelo, el clima, la vegetación, el agua y la fauna. Una segunda parte del componente ambiente lo vamos a conocer como ambiente modificado. Es decir, ya va a intervenir el ser humano y va a cambiar ese componente o ese ambiente natural. ¿Y qué va a crear el ser humano? Y va a crear cultivos, va a crear viviendas y, por supuesto, para vivir en mejores condiciones va a instalar mejoras como caminos y como puentes. Es decir, todas las modificaciones del ser humano para vivir mejor forma parte del ambiente modificado. Y un tercer componente una tercera parte de este componente ambiente es la cultura. Y la cultura involucra a los aspectos económicos de una comunidad, a la política, involucra también a las tradiciones, las costumbres de un sitio, a la tecnología con la cual viven, con la cual trabajan, a la educación y a la salud,
justamente de ese sitio en el cual se están desarrollando. Entonces, vamos a tener siempre en cuenta que cuando hablamos del sistema ecológico humano tiene otra vez dos partes: el factor humano y el ambiente. Y dentro de este factor humano vamos a irnos al concepto de la palabra desarrollo. Y vamos a hablar de un concepto específico de desarrollo, que es el desarrollo a escala humana. El desarrollo anteriormente, o las últimas partes del siglo XX, se relacionaba muchísimo al concepto económico, en donde solamente quien tenía un elevado poder económico, un importante poder adquisitivo, esa persona era considerada desarrollada, o un país que tenía un buen Producto Interno Bruto, que tenía una buena disponibilidad de ganancia económica, ese era un país desarrollado. Sin embargo, hoy en día se tiene una nueva propuesta, que es el desarrollo a escala humana. Y este desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos. Es decir, hablar de un desarrollo desde la visión humana se refiere a la mejora de la calidad de vida de las personas y no al hecho de que tengan mayor cantidad de objetos. ¿Qué también es característico de esta propuesta del desarrollo a escala humana? Todos los seres humanos tienen necesidades, todos los seres humanos. Y las necesidades tienen satisfactores. Vamos a darnos cuenta de que muchas de las necesidades tienen un carácter universal, es decir, los seres vivos de cualquier parte del mundo tienen necesidades, pero los satisfactores, la forma en la cual se satisfacen las necesidades, sí van a ser diferentes de acuerdo a las comunidades y de acuerdo a las realidades. Y eso vamos a estar hablando ahora. Entonces, vamos a identificar el concepto que las necesidades van a ser de carácter universal. ¿Cómo vamos a entender el carácter universal de las necesidades? Existen ciertas necesidades que puede tener un individuo, un ser humano que vive en Rusia, uno que vive en China, uno que vive en Sudáfrica y otro que vive en Paraguay. O sea, todos tienen la misma necesidad. Estas necesidades pueden ser de carácter existencial o de carácter práctico. ¿Cuáles son las 4 grandes necesidades existenciales? Todos los seres humanos necesitan ser. Todo ser humano necesita sentirse parte de una comunidad. Necesita ser parte de. Todo ser humano necesita tener. Es decir, necesita poder disponer de ciertos bienes que sean propios, justamente para que pueda sentirse parte de una comunidad. O sea, el ser humano siempre necesita tener lo suyo, como que todos en algún momento queremos lo nuestro, incluso el niño desde pequeño quiere su juguete, ¿verdad? O sea, forma parte, un poco parte de esa esencia egoísta, que no por ello, o sea, no quiere decir malo la palabra egoísta, pero sí es que forma parte de esa realidad que tiene el ser humano. Todo ser humano tiene una necesidad existencial de hacer. Esa necesidad existencial de hacer es que tiene que sentirse parte
en la necesidad de ser, de sentirse parte de, y en la necesidad de hacer, de contribuir con la labor social, tiene que hacer algo en la sociedad, tiene que poder trabajar, tiene que poder manifestarse, tiene que poder relacionarse con el otro. A eso se refiere la necesidad existencial del hacer. Tiene que hacer algo en la sociedad, tiene que cumplir un rol. Y también tiene que estar, es decir, así como necesita ser parte de, necesita estar presente, necesita estar en una organización, necesita estar en una familia, necesita ocupar el sitio físico, es decir, lo que se asocia con la vivienda o con el sitio de trabajo, que también es una necesidad de el ser humano, justamente la necesidad de estar. Y luego el ser humano tiene unas necesidades más prácticas, no porque no sean importantes las existenciales, sino por el hecho de que necesitamos que también se tengan esas necesidades prácticas. No se puede vivir solamente de la parte existencial, se tienen que cubrir estas necesidades prácticas. Las necesidades prácticas incluyen en primer lugar la necesidad de subsistencia. Y la necesidad de subsistencia es por sobre todo la alimentación. Necesidad de subsistencia, la vivienda. Necesidad de subsistencia está muy directamente relacionada con el mantenimiento de la vida. ¿Qué necesito para mantenerme con vida? Necesito alimentarme, necesito cubrirme, la necesidad del abrigo, de la ropa, y necesito vivir en un sitio. Acuérdense que decíamos que estas necesidades son de carácter universal, pero tienen satisfactores específicos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo tengo una necesidad práctica de subsistencia y vivo en Rusia, probablemente los alimentos que consuma o la ropa con la cual me abrigue van a ser específicas del lugar. Yo sé que se come en Rusia, sé que se consume bastante papa, sí se consumen también carnes. En el abrigo sé que se utilizan mucho todos los abrigos que son pesados porque hace frío. Y esa forma en la cual se satisface la necesidad de subsistencia va a ser distinta a una persona que vive en Rusia a una persona que vive en Paraguay, donde tenemos más calor, en donde va a formar parte de nuestra subsistencia alimentarnos de mandioca, maíz, que es nuestra base alimentaria, junto con consumimos carne de vaca, pollo. En cuanto a nuestros abrigos, son más livianos, usamos mucho el algodón por las temperaturas que tenemos en el país. Entonces, como ven, cambian los satisfactores, pero la necesidad permanece igual. Otra necesidad práctica es la necesidad de protección. Todos necesitan sentirse protegidos. Algunos pues lo harán con la familia o las fuerzas de seguridad del país. Por ejemplo, no sé, el contar con una policía, el contar con médicos que me pueden ayudar en algún determinado momento para cuestiones de salud. Se necesita afecto, las formas en las cuales se manifiesta el afecto también es distinta, en lo que es una comunidad es más occidental como nosotros tenemos una forma de afecto, los orientales tienen otra forma de afecto, pero todos necesitamos afecto finalmente. Necesidades de participación, de ocio, de creación, son los que consideramos necesidades de tipo más práctico, pero cuyos satisfactores vamos a ir cambiando de acuerdo al sitio. Entonces vamos a definirlo al satisfactor como el medio por el cual una persona satisface una necesidad.
Y estos satisfactores, como vimos el ejemplo de la alimentación, va a variar de acuerdo al tiempo, de acuerdo al lugar y de acuerdo a la condición. Siempre los satisfactores van a ser variables. Y con esto vamos a tener un desafío bastante interesante, es un desafío práctico el que ustedes van a tener con una tarea que se propone el día de hoy, en el cual queremos que analicen su entorno. La tarea que van a llevar hoy no la van a hacer con ninguna lectura, sino lo van a hacer con los conceptos que estuvimos hablando. Lo primero es diseñar un modelito, dibujar un modelito del sitio en el cual viven. No sé en dónde viven, ustedes me lo van a contar con sus modelitos, pero puede ser una casa y tienen un entorno, por ejemplo, donde hay mucha vegetación. Ojalá viviesen en un lugar así. Y tienen un entorno de mucha vegetación y finalmente tienen como un resultado un barrio. Y ahí viven. Otras personas pueden vivir en un sitio donde tienen una vivienda, pero están otras viviendas en los alrededores, entonces el barrio casi ya no tiene vegetación, es un barrio más de solamente de construcción, que puede ser también una forma en la cual hoy en día se viven en muchos sitios donde casi ya no hay vegetación, no hay un lugar para recrearse, todas son casas, uno al lado del otro, tenemos mucho cemento y son condiciones en las que hace más calor también en ciertos momentos. Entonces esa va a ser la primera parte, tratar de hacer un dibujo del sitio en el cual viven. Si quieren hacer, por ejemplo, porque les parece más interesante, de un sitio que conocen donde vive un tío, un abuelo, un amigo, que sea más hacia el interior, donde puedan dibujarme una casa con un arroyo, pueden hacerlo también. La idea es que ustedes grafiquen un modelo de un sitio real, un sitio que ustedes conocen. Y luego que puedan hacer la identificación de cuáles son los satisfactores que ustedes conocen de la sociedad paraguaya. Entonces, cuando hablamos de una necesidad como la protección, ¿cómo el paraguayo se siente protegido? O sea, ¿cuál es el satisfactor para que el paraguayo diga, sí, yo estoy protegido? Y puede ser interesante el ejercicio, porque algunos me van a decir que el paraguayo se siente protegido cuando tiene su muralla alta, otros me van a decir que el paraguayo se siente protegido dependiendo de lo que conozcan, ¿eh? Porque ya leí en otros años anteriores que siempre hacemos este ejercicio, que se siente protegido cuando tiene un arma, o otro que el paraguayo se siente protegido cuando vive cerca de una comisaría. Ustedes me dirán, desde su experiencia, de lo que ustedes conocen, por ejemplo, qué satisfactores tenemos para protección, qué satisfactores tenemos para alimentación, para la parte de subsistencia, qué satisfactor tiene el paraguayo para el afecto. Esta parte también suele ser súper interesante leer lo que ustedes pueden rescatar, porque el paraguayo pues es bromista, cachía y pesado a veces, pero también es un ser bastante afectivo, o sea, que necesita afecto y también lo brinda. Cuando sabe que ese surapillazo amigo está pasando mal, es el que le acompaña, le sostiene, el que se va a ir ahí a la ronda de tereré y le va a decir fuerzas, vas a salir de esta. Entonces, ver que ustedes me cuenten cómo es la necesidad de afecto que tiene el paraguayo, cómo es la necesidad de ocio, cómo lo que se relaja, cómo lo que se divierte el paraguayo. Y ahí antes me escribían el famoso piquibole de los sábados, los domingos, o el fútbol de los muchachos, o las mujeres que se reúnen a hablar con las amigas los sábados a la tarde. De acuerdo a lo que ustedes conozcan, no hace falta que sea de ustedes, sino lo que ustedes conozcan, hayan vivido o puedan comentar de cuáles son los principales satisfactores de esas necesidades prácticas. De eso es lo que nos vamos a centrar.
y nos vamos a centrar principalmente en 4, en la subsistencia, la protección, el afecto y el ocio. Entonces, cómo el ser paraguayo, cómo el individuo paraguayo satisface esas necesidades prácticas es el segundo desafío de la tareita que estamos dejando el día de hoy. Entonces, ahora en este momentito, yo quiero darles la palabra a ustedes por si tengan alguna pregunta o alguna consulta sobre lo que estuvimos hablando en el día de hoy. Pueden escribir también sin problema, como ustedes quieran. Desde que no tenemos preguntitas hoy. Bueno, entonces, para ir finalizando nuestra clase, recordarles, por favor, compartir en nuestro Classroom la tarea de la semana pasada, el mapa mental, sobre nuestra lectura, la lectura que tuvimos sobre historia, conceptos y evolución de la salud ambiental, y iniciar la tarea del día de hoy, que se basa en estos estudios de caso que ustedes nos van a contar de su realidad. Aquí no es que ustedes van a leer un material, sino directamente desde su experiencia. Así que les agradezco muchísimo por haber compartido conmigo este momento de lunes. Seguimos avanzando con el desarrollo de nuestros contenidos y nos volveremos a encontrar el próximo lunes a las 5 de la tarde en este enlace. Que tengan todos muy buena tarde y por sobre todo una buena tarde. Gracias Gustavo, gracias Camila. Dale, gracias, profe. Gracias, profe.